8:03 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con los congresistas Cecilia Chacón y Omar Chejade. Buenos días, Cecilia, buenos días, Omar, gracias por venir y gracias por esperar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Gracias. Hemos madrugado. Bueno, el resultado del domingo hace pensar que hay una nueva correlación de fuerzas, que hay un triunfador insólito del Partido Popular Cristiano, ni Lourdes Flores se lo puede creer, y obviamente quienes han perdido son los que se sintieron ganadores con el CID, que llevaba una goleada de ventaja y terminó perdiendo. ¿Cuál es tu evaluación, Cecilia? Bueno, en realidad yo creo que el PPC y Lourdes Flores no tenían por qué sentirse tan ganadores. No nos olvidemos que cuando Lourdes Flores postuló a la alcaldía de Lima conjuntamente con Susana Villarán, la votación de las dos sumada era el 75% más o menos de los votos en ese momento, y ahora las dos juntas han logrado un 51%. Se podría ver también de otra manera, que sus fuerzas conjuntas han disminuido y no han aumentado. Pero más allá de eso, además vemos que ha cogobernado o piensa con gobernar, o tal vez cogobernar con la alcaldesa de Lima. Pero no olvidemos también que ella fue la que llevó al hijo de Castañeda, por ejemplo, como regidora de la Municipalidad de Lima. Nos hemos olvidado que los regidores, el esposo de la señora Juárez también estaba en la lista de Lourdes Flores a la alcaldía de Lima. Por lo tanto, primero se alió con Luis Castañeda para las elecciones municipales anteriores, y ahora se alió con Susana Villarán. Por lo tanto, hay que ir viendo por dónde va el tema, ¿no? ¿Crees que hizo bien Keiko en no estar ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario? Sí, efectivamente. Yo creo que esto, como lo ha dicho además Keiko en numerosas ocasiones, esta ha sido una elección del vecino, una decisión de los limeños por saber si es que efectivamente la alcaldesa seguía o no. No nos olvidemos que el fujimorismo no tuvo candidato a la alcaldía en las elecciones pasadas, y me parece totalmente lógico, por lo tanto, que nosotros hayamos tomado una posición hacia un lado o hacia el otro de manera partidaria. Un ensayo en Lima siempre te da más o menos un índice de qué podría pasar en una elección nacional. Bueno, insisto, nosotros no postulamos a la alcaldía cuando fue elegida la señora Villarán, y por lo tanto tampoco creímos, y obviamente Keiko lo manifestó desde un principio, de que nos debíamos de manifestar en esta votación vecinal local, y que sea pues el ciudadano quien vea si efectivamente quería o no quería que la alcaldesa continuara. El pueblo ha hablado, pero ha hablado no necesariamente, y esta es una lectura que se le debe de dar porque esté de acuerdo con la alcaldesa, y así lo ha dado a entender también con la votación contra sus regidores, sino por diferentes razones, porque caló el mensaje de no hay que gastar más, Lima no puede parar, y el tema además también de no querer volver a ir a votar. Muchas personas han cambiado su voto después del caos, y esto es una llamada de atención también al jurado, ¿no? Ni tú quieres volver a votar. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ahora al parecer se va a tener que de todas maneras ir a votar con este tema de los regidores. No nos olvidemos que la elección a la alcaldía, los regidores van por lista cerrada. O sea, en realidad nadie votó por los regidores. Cuando yo escucho al señor Segarra decir la gente confía en nosotros, la gente votó por Susana Villarán y el paquete que venía. Cualquiera que este haya sido, no se preguntaron. Normalmente la gente vota por la cabeza, que es la alcaldesa, y no analiza a los regidores. Por lo tanto, ahora sí lo han analizado. De Congreso, no, Cecilia. porque hay voto a veces no se dan cuenta quiénes ponen en la lista y termina saliendo es distinto, Beto, porque hay voto preferencial. En el caso de la alcaldía, según la ley, según la norma, la alcaldesa, no importa si entra a la alcaldía, como ha sido el caso de Susana Villarán, con 1% de diferencia, entra con la mayoría de regidores. El 50% más uno de los regidores entran con la alcaldesa, y la gente no vota por el nombre y el apellido, pero en esta oportunidad ha revocado con nombre y apellido. Les está diciendo, yo no sabía quiénes eran antes, pero ahora que sé quiénes son, no voto, no quiero que sigan. Entonces este es un mensaje que se tiene que escuchar, y no se debe de tomar, como ha dicho el señor Segarra, por ejemplo, de que la gente, más de 1 millón de limeños ha confiado en ellos y por eso han votado por él. No, creo que esa es una lectura errada que
que puede hacer que se lleven nuevamente a confusiones y no realicen el trabajo que queremos que realicen. Omar, ¿cuál crees tú que ha sido el factor que terminó por voltear el partido en la última semana, como lo acaba de reconocer el propio Luis Castañeda, el factor Fabre, el factor Lourdes Flores? ¿A qué atribuyes este resultado final? Gracias, Beto. Bueno, primero para decir que a raíz de lo que está comentando Cecilia con respecto a la votación, mi despacho está presentando en estos días, ya tenemos listo el proyecto de ley sobre la eliminación del voto obligatorio, ¿cierto? Con incentivos para las personas que vayan a votar. Creo que eso es importante, creo que debe haber una conciencia cívica de todos los peruanos para ir a votar, pero creo que no es muy democrático la obligación del voto, pero eso lo explicaremos después. Bueno, hay varias cosas, Beto, con relación a tu pregunta. Nosotros pensamos que efectivamente la gente ha respaldado a la alcaldesa Susana Villarán. No es un cheque en blanco. Bien, como bien ha dicho Cecilia, le ha dicho que debe cambiar a su gente, que no está conforme con la mayor parte de sus regidores, pero que tampoco desea o quiere una inestabilidad política en el municipio de Lima y en la política del buen vecino, como bien se ha dicho acá. Nosotros pensamos que seguramente la asesoría de Luis Fabre y de Lourdes Flores han sido importantes. Yo no creo que hayan sido determinantes, pero sí probablemente han influido. Pero sí te digo que el peruano, como lo conversábamos antes de la entrevista en las escaleras, pienso que se decide la última semana, ¿no es cierto? Para bien o para mal, el peruano decide la última semana. Y creo que ha habido un voto de conciencia. Yo particularmente he votado por el no. No porque se le dé un cheque en blanco a Susana Villarán, pero hay que reconocer que ha sido una victoria del no. ¿40 veces no? 40 veces no, porque al final de cuentas, la población le ha dicho a Susana Villarán: te apoyamos, estamos contigo, pero mejora tu política administrativa en la alcaldía de Lima, y que en noviembre hayan nuevas elecciones para elegir a nuevos regidores y sobre todo concerta. Creo que la principal lección que se debe sacar acá es la concertación. Susana Villarán tendrá que concertar con los dos grupos políticos. Tenemos entendido que por haber perdido la elección en el año 2011 ha perdido su inscripción, no logró sacar más del 3 o 4% que faculta o que obliga a la ley electoral, ha perdido la inscripción, no podrá postular el 2013 este año, y seguramente tendrá que concertar con otros partidos políticos, ¿no? Altuve dijo: se salvó la generala, murió todo el ejército. ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no soy en este caso partidario, nunca lo he sido de adjetivar ni de tratar de poner apodos ni alias. Yo lo que estoy pensando es que Susana Villarán tendrá que trabajar más por Lima, tendrá que conseguir más técnicos y menos políticos, o por lo menos repartir su cuadro de asesoramientos con más personal técnico, tendrá que tener una mejor política vial. El tráfico, lamentablemente, en Lima es un caos. No es culpa de Susana Villarán, lo ha heredado durante muchos años, no ha habido un planeamiento de años, un proyecto nacional. Claro, pero el tema es que al ser la mayoría de problemas asunto de varias autoridades, al final no es culpa de Susana Villarán. La inseguridad no es culpa de Susana Villarán, el tráfico no es culpa de Susana Villarán, la sociedad no es culpa de Susana Villarán, etcétera, etcétera. Si no hace nada, o si hace poco, sí va a ser culpa de ella. Entonces creo que la revocatoria es un instrumento importante. Nosotros pertenecemos a la Comisión de Constitución y Reglamento. Habrá que revisar si se le pone algunos requisitos adicionales a la revocatoria. Yo no estoy en contra de las revocatorias. Me parece que es un instrumento constitucional, legítimo por parte del pueblo. Pero tampoco se puede revocar por revocar y generar inestabilidad política, porque así todos los perdedores en las elecciones, el menor error de la autoridad que ha ganado para revocarlo, sacárselo de encima y poder ellos entrar a reemplazarlo. Y eso genera inestabilidad política. Y se vuelve un instrumento de venganza, además. Un instrumento de venganza. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar para seguir conversando con los congresistas Cecilia Chacón y Omar Tejada. No se vayan, les abre los ojos. 8:18, continuamos en Abre los Ojos conversando con los congresistas Cecilia Chacón y Omar Tejada. Era el turno de Cecilia Chacón. ¿De quién es la frase
quien no tiene de Inga tiene de Mandinga. Que lo sepa Ricardo Palma, la verdad, en tradiciones peruanas. Segura no es, Aquí Omar apenas dijo, segura. ¿qué? ¿Segura? No, cuando escuché... Manuel Asensio Segura, autor de Ñacatita, ¿no? Ñacatita, cuando escuché al exalcalde Castañeda pensé que era un revisionista de la historia, ¿no? Porque no es Segura, es Ricardo Palma, ¿no? Seguro que no es Segura. Seguro que no es Segura. Ok, se acabó la sección cultural. Ahora vamos a bueno, el hecho de que sigamos haciendo política con audios clandestinos, con videos, ¿es una herencia montesinista, no sé si? Bueno, en realidad yo creo que quienes se han rasgado vestiduras por el tema de los audios y los videos durante la época de Montesinos, que ahora utilizan las mismas mañas, me parece realmente terrible y patético, ¿no? Porque claro, y ahora dicen que está bien porque la opinión pública tiene derecho a saber. La verdad es que me parece terrible. Depende a quién, ¿no? Depende a quién se la haga. Así es, o sea, y esta campaña nos ha dejado, creo, de alguna manera nos ha quitado un poco la careta a muchos de que hay un doble rasero, de que a la gente se la juzga de acuerdo si es mi amigo o si no es mi amigo. Por ejemplo, mientras las revocatorias eran fuera de Lima y yo no conocía a quienes eran revocados, yo no tenía ningún problema con la revocatoria, pero como ahora la que es revocada me gusta, entonces la revocatoria no vale. Y yo creo que eso es terrible, ¿no? Igualmente decir de que cuando los audios y los videos los hacía Montesinos o se hizo durante ese momento fueron espantosos, y ahora sí, ahora hay que darle derecho al ciudadano a que sepa. Ahora son chéveres. Ahora son chéverengues, o sea, no puede ser. Eso es realmente un doble discurso que es totalmente inaceptable y que yo espero, porque está además legislado así, se tomen todas las acciones legales que correspondan, porque bajo el pretexto de que la opinión pública tiene derecho a saber, yo tengo derecho a interceptar conversaciones privadas, yo creo que eso es terrible y todos debemos de ser conscientes de que vamos a estar expuestos. Si no se para esto de una vez, todos vamos a estar expuestos a que nos suceda, no solamente quienes estamos en política, los que supuestamente son personajes públicos, y eso definitivamente es algo inaceptable. Y yo quiero terminar diciendo que tú decías que había dicho Altuve lo de la generala. Yo creo que Susana Villarán, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero lo más probable es que reine pero no gobierne con regidores que no son de su partido, que ni siquiera van a poder ser luego de su partido porque su partido no está inscrito. Creo que definitivamente va a tener que hacer malabarismo para poder efectivamente continuar con el trabajo que se debe de hacer en el Omar, te he visto asentir cuando escuchabas a Cecilia. ¿Estás de acuerdo en este extremo en el asunto de los audios clandestinos? En parte. Bueno, yo deploro todo tipo de chuponeo. Yo he sido víctima de chuponeo en una oportunidad, incluso en la campaña. Pero es muy distinto, y deploro todo lo que sea violación de la libertad, de la intimidad y lo que sean chuponeos telefónicos, ¿no? Y tu colega Luis Bedoya presentó un proyecto muy severo al respecto, y sin embargo el PPC no se ha molestado tanto con el audio, de Castañeda, ¿no? Lo que sí no concuerdo de todas formas con Cecilia es que lo de Montesinos fue distinto, porque Vladimiro Montesinos, él fue el que chuponeaba, el que grababa y se autogrababa para coimear, para corromper a diferentes autoridades, y eso sirvió para desmontar toda una red de corrupción en dichos años, liderada por él. Entonces, eso es otra cosa. Pero en todo caso, sí es deplorable que se estén utilizando en las campañas políticas los chuponeos, las intercepciones telefónicas, o que alguien esté grabando, poniendo determinados tipos de chupones en salas o en determinados auditorios para grabar a las autoridades. Yo creo que eso es deplorable, y creo que antes de condenar los contenidos, y eso sí concuerdo con el exalcalde Castañeda, se debe deplorar esa conducta ilícita, antijurídica, delictiva, que es chuponear al tercero, ¿no? Omar, si el resultado de la elección ha favorecido a algunos, ha resucitado a otros, ¿cuál es el efecto que tiene en el nacionalismo, en el partido de gobierno? ¿Cuánto beneficia este resultado a Ollanta Humala y a su gobierno? No, el presidente Ollanta, como tú lo has podido apreciar, no ha dado un respaldo explícito a la gestión de la alcaldesa Susana Villarán,
tampoco lo ha criticado, no se ha mostrado ni a favor del no ni del sí, no quería interferir en las elecciones municipales, en las elecciones vecinales, de manera democrática, digamos, ha esperado los resultados, pero es cierto que nosotros, la bancada nacionalista, las bases nacionalistas de Gana Perú, hemos de alguna manera apoyado la continuidad de Susana Villarán, pero sin ningún tipo de cheques en blanco, y diciéndole a ella que tiene que mejorar su gestión, que tiene que concertar, y seguramente las bases nacionalistas, el Partido Nacionalista se reunirá en los próximos días, en las próximas semanas, evaluará los resultados y seguramente tomará una decisión si postulará o no para las elecciones de noviembre para regidores, ¿no? ¿Y para el 2014 tendrán candidato a la alcaldía? Bueno, es una posibilidad, ese es un tema que se va a evaluar seguramente dentro de la dirigencia nacionalista, de las bases del Partido Nacionalista, y creo que se tomará una decisión en su debida oportunidad. Creo que todavía falta bastante. ¿No te parece que Nadine sería una espléndida candidata a la alcaldía? Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad, tiene las condiciones como para ser candidata a la alcaldía si ella lo desea, y tendría mucha opción de salir elegida, ¿no? Eso sí no está prohibido, ¿no? No, no está prohibido. Y desde mi concepto, yo lo he manifestado en más de una oportunidad, hablo como abogado, hablo como jurista, tampoco estaría prohibida de postular a la presidencia de la República, ¿no? Porque por encima nos metimos en problemas. Por encima está, no estoy sugiriendo que postule, no, eso será una determinación de ella, no exclusivamente. Pero como jurista te puedo decir que la norma constitucional está por encima. No tiene ningún tipo de prohibición, está por encima de cualquier reglamento o norma electoral según la pirámide de Hans Kelsen, y además es una norma la electoral. Disculpame la ignorancia, explícame por favor la pirámide de Hans Kelsen, que es la primera vez en mi vida que escucho eso. Se habla primero, un gran tratadista constitucional, que habla primero que la Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, está por encima de cualquier otra norma, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, y cualquier norma que está por debajo de la Constitución sería una norma que tiene menor jerarquía, y es inconstitucional cuando esa norma agravia la Ley de Leyes. Y yo considero que es un principio inconstitucional decir o prohibir que una persona postule a la presidencia de la República, porque se estaría violando el principio de igualdad. Y esa norma, como tú recuerdas, Beto, fue creada el año 1995 por Alberto Fujimori, el año 94 por Fujimori y por Montesinos, para prohibir la candidatura de la esposa del expresidente Fujimori, Susana Higuchi. Sí, claro, o sea, fue la ley Higuchi. Fue una norma que viola el principio de igualdad, es una norma inconstitucional y por lo tanto no debería tener vigencia. Y seguramente, de presentarse el caso, el Tribunal Constitucional o el jurado resolverá en determinado Es una sentido, interesante, ¿no?, y provocadora interpretación legal la que acabas de hacer. Uno podría preguntarse, ¿es tan difícil interpretar derecho? Yo creo que aquí Omar, como buen abogado, ha hablado de igualdad, ¿verdad? Y justamente la norma es para que los candidatos tengan igualdad de condiciones, y siendo hermana, pariente cercana, esposa del presidente de la República, obviamente el punto de partida no es la igualdad, menos aún cuando la esposa del presidente, siendo primera dama, de alguna manera hace uso de los recursos del Estado a través del canal de televisión, del periódico, y muestra su cara y su imagen más que el propio presidente de la República. Por lo tanto, si somos mal pensados, podríamos estar diciendo de que la señora está en campaña porque sabe que se va a cambiar la ley, y por lo tanto llegamos a la conclusión que de igualdad no hay nada. Pero entonces no esa es la norma. No, para nada. Bueno, no para nada. Y menos aún después de la interpretación que le ha dado el congresista Omar Chejade, de ninguna manera. Y otra de las cosas de la interpretación es que decir de que de alguna manera, en el caso de la revocatoria, para que estábamos hablando de este tema, que conseguir 400.000 firmas de los ciudadanos para iniciar una revocatoria significa que hay fuerzas ocultas detrás y que son los partidos que quieren ir a la alcaldía quienes efectivamente han movido a toda la ciudad, creo que es minimizar la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Ha habido un sentimiento masivo en contra del trabajo que se está realizando en la alcaldía, y la revocatoria, el proceso de revocatoria ha sido consecuencia de ese sentimiento. Ahora, que hayan habido partidos políticos
como ha dicho el mismo señor Castañeda, como el APRA, etcétera, Solidaridad Nacional, que están atrás de esto, no es ilegal, como hay algunos que sí han estado a favor y otros en contra. Insisto una vez más, a pesar de lo que dijo el señor, el congresista Mauricio Mulder, de que el fujimorismo no estaba porque tenemos un solo punto en agenda, es totalmente equivocado y falso. Yo puedo comprender, que Mauricio esté pues respirando un poco por la herida, ¿no? Porque él efectivamente ha sido una de las para el trabajo de la revocatoria y creo que lo ha hecho muy bien. Pero está pues con sentimientos encontrados, me imagino, porque no ganó su opción. Pero el fujimorismo tiene una agenda no solamente local y municipal, sino una agenda nacional, y estamos trabajando en eso, fortaleciendo el partido, haciendo efectivamente que a nivel nacional el partido se unifique y se solidifique. Breve réplica porque tenemos que terminar. Rápido nomás. En primer lugar, no se necesita cambiar la ley. Es más, en la comisión no estamos por cambiar la ley electoral, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Basta con la norma constitucional. Tampoco estoy sugiriendo que la señora Nadine Heredia postule o no. Repito, será una decisión de ella. En segundo lugar, ella no está haciendo campaña política, ni mucho menos. Está ayudando a su marido, está haciendo obra social, es un apoyo espiritual para su marido, no está utilizando recursos del Estado, como Cecilia lo ha dicho, para campaña electoral, ni para mucho menos. Creo que la presencia de la esposa siempre es importante para todo funcionario público. Dicho sea de paso, has venido con tu esposa. Eso es lo que iba a decir. Mi esposa Úrsula está acá presente, ella me apoya. Pobre Úrsula, de madrugar para acompañar. Ella me apoya, Beto, detrás de cámaras y en mi despacho, en mi casa, en hacer mi trabajo, en realizar mi trabajo. Es un apoyo espiritual. Y lo mismo sucede con mucho mayor razón para el primer mandatario, que es el jefe del Estado. Es una marcación severa, yo creo. Entonces yo creo que es importante el apoyo siempre de la esposa, de la compañera, y creo que va a ser muy importante que Nadine Heredia siga acompañando a su esposo en estas actividades sociales en favor del pueblo peruano. No está utilizando recursos del Estado, repito, no estoy sugiriendo que ella candidatee o no, es un tema que le corresponderá a ella, pero hablando como jurista, como abogado, creo que no tendría ninguna prohibición de participar. Y para terminar, en Argentina, en Chile y en otros países, las esposas de los presidentes, o en Estados Unidos, Hillary Clinton, Cristina Fernández de Kirchner, pueden participar. O sea, no hay ninguna prohibición para que la esposa del presidente pueda participar en una lid electoral. Una curiosidad, Omar, ¿ya conversas con Nadine? Bueno, hemos conversado en el Palacio de Gobierno. Pues estoy seguro que van a conversar. No veo ninguna fricción como mucha gente puede pensar y como Cecilia puede pensar. Hemos conversado con el presidente y con Nadine de manera muy cordial. Se han restablecido las relaciones. No se han restablecido, siempre han sido cordiales, mi querido Beto. Hubo un momento de tensión, ¿no? En algún momento. Pero esto es parte de la política, parte a veces de los malos entendidos, y tenemos una relación muy cordial como siempre lo hemos tenido. Los amigos deben pelear de vez en cuando para poner a prueba su amistad, ¿no? A veces es así. Gracias por haber venido. Gracias por venir, Cecilia. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el economista Alejandro Indacochea nos va a aclarar un poco el panorama sobre este asunto tan complejo de las AFP. Con eso regresamos.